Hola, bueno, quería compartir con vosotros y con vosotras este vídeo con 10 comentarios, lecciones, consejos para programadores, ya sea junior, ya sea que estéis en algún tipo de formación, ya sea regulada o no, o que estéis, pues yo qué sé, en vuestro primer año como profesionales de la programación. No me he preparado nada del vídeo, simplemente los 10 títulos, pero bueno, nada, empezamos así en crudo. Bueno, el primer comentario es que lo que te enseñaron es totalmente válido. Vale. Y es que me he cruzado muchas veces o he coincidido con muchos, incluso programadores profesionales, junior, eh, que dicen, bueno, es que lo que me enseñaron en la universidad o lo que estoy aprendiendo en la universidad, pues no me va a servir, ¿no? Y, y este comentario lo he escuchado por dos motivos. El primero de ellos es sobre todo por temas de HTML, de JavaScript y de CSS, con el pretexto de que, claro, de que como ahora existen un montón de frameworks, de librerías y de componentes y etcétera, que agilizan un montón el desarrollo de aplicaciones web, sobre todo la parte visual, la parte de frontend, es que, claro, como ahora existen todos estos frameworks y librerías, pues eso de pues determinados, bueno, pues eso del Doom o del DOM, perdón, pues que eso del DOM, de eso de escribir o de conocer cómo escribir bien las clases, cómo escribir bien los tags de HTML, qué sirve cada uno, etcétera, en JavaScript funciones básicas, por así decirlo, pues que claro, que ahora que como existen todos estos frameworks, librerías, pues no hace falta saberlo. O que no lo van a usar, y eso es totalmente falso. Eh, Independientemente de que en los puestos de trabajo a los que hayáis aplicado o los que hayáis visto nombran de forma explícita que se requieren conocimientos básicos de HTML, CSS, JavaScript, etcétera, o porque prefieren nombrar directamente estos frameworks o estas librerías, si no tienes las bases de HTML, CSS, JavaScript, ya no hablo de la versión 5 de HTML, ni CSS3, ni JavaScript eh, Engine versión 8 nada de eso, sino si no tienes las bases básicas de esas tres tecnologías, pues a la hora de que eh, no sepas por qué tu aplicación tiene determinado comportamiento, cómo puedes agilizarla, por qué está consumiendo tanta memoria, pues todas esas prácticas no vas a saber implementarlas. Y eso es algo básico que hay en temas de desarrollo de aplicaciones. Bueno, otro motivo por los que he escuchado este tipo de comentarios es, por ejemplo, en temas de bases de datos. Hace unos años, hace ya bastantes años, 8 o 9 años, leía una serie de artículos, bueno, que decían que ahora eh, que las bases de datos relacionales, MySQL, Microsoft SQL Server, etcétera, que claro, que ahora como había un montón de tecnologías o que las tecnologías o las aplicaciones modernas utilizaban sobre todo temas de bases de datos no relacionales, no SQL, MongoDB, etcétera, pues que esto parecía que se estaba quedando obsoleto. Y es totalmente falso. Primero, porque no se está quedando obsoleto, todo lo contrario, y porque ya, aunque estés desarrollando una aplicación que utiliza bases de datos no relacionales, pues los fundamentos, a ver, cambia la forma lógica, ¿no? De que tienen de trabajar, cambia la forma que tienen los datos de almacenarse física o lógicamente en el servidor, pero a la hora de diseñar, pensar, esquematizar, etcétera, una base de datos, los fundamentos son exactamente los mismos. Así que si tienes miedo de que lo que te enseñaron no es válido o que no te va a servir, pues para nada. Y, y es
no es simplemente por HTML ni base de datos, etcétera, sino que se aplica a cualquier otra tecnología. Bueno, el comentario número 2 es que la formación regulada no es suficiente. Es decir, lo que estás enseñando, lo que te enseñaron, la tecnología abarca muchísimo más que eso. Las cosas que se utilizan en entornos de producción, en empresas, etcétera, seguramente no te lo han enseñado en la universidad, en escuelas, etcétera, o muchas de las cosas que se utilizan en empresas no te lo han enseñado en la escuela simplemente porque no hay tiempo. O sea, no hay, a no ser que quieras estar 10 años estudiando, que es una idea totalmente válida, no hay tiempo físico en una carrera o en un módulo de formación o en un FP, como se llaman en España, para aprender todo lo que vas a utilizar. Y aquí advocar, por el tema de seguiros formando fuera de horas, por así decirlo. Eso, seguiros formando fuera de horas todo lo que podáis. Y punto número 3, en cuanto a temas de enseñanza, etcétera, y es que lo que os enseñaron o lo que os van a enseñar que va a cambiar. No es que vaya a cambiar, es que seguramente ya lo haya hecho. Ya no por el tema de, la tecnología, cada año se duplica la capacidad, etcétera. Ya no solo por eso, sino que la tecnología va a cambiar, se va a seguir moviendo. Cuando empecé yo a programar de forma profesional hace ya más de 9, 10 años, no sé, pues Node.js cambió de nombre 2 o 3 veces. Empecé con la versión 0. No sé qué y ahora van por la 15 o 16. PHP no tiene nada que ver con lo que era antes, ni los frameworks de PHP con los que había al principio de todo, ni el rendimiento que tiene. Base de datos ha aparecido 400, frameworks de JavaScript lo mismo. Vamos a dejar las bromas aparte. Pero eso que va a cambiar. Y sí, la base va a seguir siendo la misma, va a seguir siendo la que te han enseñado: HTML, JavaScript, hacer esquemas de bases de datos de 1N, NaN, Na1, etcétera. Es importante tener esa base, pero que sepas que esto es un mundo en el que el mundo de programación es o te mueves o podrás seguir teniendo trabajo, igual que lo tiene ahora pues la gente que trabaja con lenguajes de programación que se utilizan sobre todo en banca, etcétera, pero o en otras empresas, macroempresas súper establecidas en muchos sectores, pero es eso, es tecnología de hace 20 años, que insisto, es totalmente válido. Pero si quieres tener una carrera ágil, motivadora, etcétera, pues las tecnologías que te han enseñado o que vas a aprender en los próximos meses, dentro de un año, 2, 3, pues igual poco tendrán que ver con lo que son ahora. Bueno, el siguiente punto, ya dejando de un lado el tema de formación o de enseñanzas, etcétera, y ya yendo un poco más por la parte personal, a mí me ha pasado, a ti te habrá pasado o te pasará, y nos ha pasado al 99,9% de los programadores. Más pondría la mano en el fuego por decir que es el 100%. Es que ¿qué programador no ha cometido un fallo o ha puesto algo malo en producción? No simplemente por eso, no me refiero baja tu ego por las prácticas o los posibles fallos que puedas tener en tu carrera, sino que estamos en una carrera que, por suerte o por desgracia, somos millones y millones.
de programadores en todo el mundo. Y que tú te consideres una persona buena programando, pues al lado tuya, hoy por la calle, se habrán cruzado pues 4 o 5 programadores mucho mejor que tú, seguramente. Que tú, que yo y que la inmensa mayoría de los programadores senior que conoces. A mí personalmente me ha pasado en el pasado, en el primer trabajo que tuve en Londres, lo cual no me hizo especialmente sencillas las cosas, no porque tuviese ningún mal rollo con ningún compañero de trabajo, ni mucho menos, pero bueno, me enseñó una buena lección, porque bueno, pensaba que era un programador, pero lo que conocí allí era increíble, la calidad de programadores que había, una barbaridad, vamos. Y otro ejemplo es, y esto ya os digo, lo he visto en programadores junior, en programadores senior, muy senior, con 40 años de programación, etcétera. Lo he visto en estudiantes de universidad, etcétera. Y esta carrera es de resolver problemas. Atacar problemas por distintas partes y hacerlo en grupo. A no ser que quieras trabajar tú solo por tu cuenta, lo cual es totalmente válido, pero como quieras trabajar en una empresa y tengas estos niveles de autoestima, pues puede ser un problema para la empresa con lo que ello conlleva. Si pusiese un ejemplo para ilustraros esto de una forma clara, por ejemplo, el otro día estaba hablando con un amigo, con Moncho. Hola, Moncho. Sobre, bueno, una experiencia que tuve hace unos que tuve en el pasado con una startup en la que había metido un CTO buenísimo, un CTO de la leche, comentario textual del presidente de la empresa. Y al cabo de unas pocas semanas, al cabo de 2 o 3 semanas o así, donde el CTO ya empezó a tratar más con los programadores, con los empleados de la empresa, pues decidió que todo lo que se estaba haciendo, bueno, esta cosa que nos gusta tanto a los programadores hacer, de que cuando llegamos a una empresa, no, esto está mal, esto es mejor meter ahí un framework, vamos a cambiar todo, vamos a reescribir todo desde cero. Pues esta persona quiso hacerlo, no de la mejor forma en cuanto al trato de la gente, tal. Bueno, era común escucharlo pues con conversaciones subidas de tono, etcétera. Y lo que quiso hacer esta persona es cambiar, pues había hecho una aplicación recién hecha había hecho toda una API con Node, con Node.js, etcétera, un montón de tecnologías nuevas. Y bueno, forzó al equipo a reimplementar todo con Java, sin utilizar ningún framework, ninguna librería para hacer APIs y todas esas. Bueno, ¿qué quiero decir con este ejemplo que estoy poniendo? Es que primero, ya no tiene tanto que ver con el ego, pero primero, si hay algo que funciona, no intentes arreglarlo. Paso, lección número 1. Y lección número 2, en cuanto baja tu ego, es que, bueno, que lo que decía al principio, que esto es una carrera para resolver problemas en equipo. La gente de frontend, la gente de backend, los dueños de las empresas, los distintos equipos de las empresas y
y que cuando tú quieres cambiar algo, porque estás en tus 13 de cambiarlo, pues cuidado con esas cosas, porque tienen un impacto en las empresas y porque seguramente estás equivocado. Es crudo escucharlo, pero seguramente estés equivocado o equivocada. Bueno, el siguiente punto es ten proyectos paralelos. Seguramente es la mejor forma de aprender, porque vas a poder utilizar o implementar tecnologías que no has estudiado, tecnologías que no se utilizan en la empresa en la que estés trabajando y sobre todo, yo que sé, porque si estás pensando en hacer un cambio o estás pensando en cómo orientar tu carrera profesional y yo que sé, tienes pues te gustaría hacer o trabajar en temas de inteligencia artificial o te gustaría trabajar en temas de analítica de datos y estás en una empresa que utilizan PHP, pues lo que tienes que hacer es tener proyectos paralelos en los que aprendas pues esas otras tecnologías, bueno, para formarte por tu cuenta, para saber cómo implementar, cómo resolver problemas con ellas, con esas tecnologías, etcétera. Y en definitiva, bueno, que seas una persona autodidacta. El sexto es planifica, planifica, planifica. Muchas veces como programadores nuestros egos internos o nuestra falta de organización muchas veces nos llevan a hacer cosas como, bueno, oye, hay un requerimiento en la empresa para implementar tal cosa, ¿no? O tengo un proyecto paralelo y lo que quiero hacer pues es una aplicación que haga, yo qué sé, que pinte un círculo rojo en la pantalla. Y muchas veces nos ponemos manos a la obra, directamente nos ponemos a picar código y muchas veces, pues a veces nos encontramos en la situación de que, bueno, ahora en vez de rojo el círculo quiero que sea azul, o quiero que la aplicación haga estas cosas a mayores, o quiero que pues implementar ciertas funcionalidades. Y si bien es posible, a ver, aquí no estoy abocando por el tema de hacer una planificación a 6 meses de un proyecto paralelo, porque eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero me refiero a no ponernos a picar código directamente, sino hacernos un esquema de lo que queremos, de cómo hay que resolverlo y cómo esa solución se puede hacer escalable de cara al futuro. No temas de escalabilidad, sino de hacer una solución que se pueda adaptar fácilmente a otros requisitos o otros requerimientos que pueda haber en el futuro. Sobre esto en concreto, el próximo vídeo haremos un directo. ¿Cuándo? El sábado. Bueno, el próximo sábado es un directo sobre una aplicación de Angular, que vamos a hacer un despliegue a AWS y ahí vamos a explicar muy bien todos los temas de planificación. Cómo hay que planificar, cómo hay que plantearse las dudas antes de hacer un desarrollo, etcétera. Pero bueno, no es volverse loco planificando en un proyecto en paralelo la programación a 6 meses, ni la planificación a 6 meses, pero tampoco es estar en un entorno de producción y empezar a picar código antes de plantearse ciertas preguntas. Vale, pero lo dejamos para el próximo directo. Vale. Próximo punto. Vaya, hombre, me he saltado el número 7. ¿Veis? Esto pasa por querer hacer las cosas en crudo. Vale. El siguiente punto es un problema a la vez. Focaliza.
esto lo estoy viendo sobre todo ahora que estamos con esto de trabajar todos desde casa, tener estas reuniones y ver que pues cuando hay que mejorar una cosa o cuando hay que desarrollar un producto, pues lo que hacemos muchas veces es plantearnos 100 dudas o plantearnos 100 posibles soluciones o 100 posibles problemas que se pueden dar durante el desarrollo de un producto o de una característica o de una mejora de un producto, y al final de alguna forma pues perdemos el foco. Y bueno, la programación en general consiste en resolver problemas de forma muy esquematizada, no, de forma muy organizada, es decir, subdividir un problema en pasos y atacar cada uno de esos pasos uno por uno y poniendo siempre el foco en un punto o en un problema a la vez. Vale, estoy viendo que sí que me he saltado el número 7, pero bueno, podemos dejarlo para más adelante. Vale, y eso, focaliza, ataca los problemas de uno a la vez y, y una cosa que hago yo es anoto los problemas que tengo y me centro en uno de ellos, porque si no, pues eh, las conversaciones o las llamadas para solucionar problemas se alargan y después pues acabas con un montón de dudas. Eso, en vez de atacar los problemas de uno en uno. Bueno, punto número 9, 8, en realidad es invierte tiempo en tu entorno de desarrollo. Vale, tengo por ahí un vídeo en el canal que hablo de las herramientas que utilizo. Bueno, parte de las herramientas que utilizo. Os invito a que les echéis un vistazo. Y, y lo hice justamente por esto. El, bueno, el equipo de desarrolladores con el que trabajo, bueno, que son 4 programadores, super junior. eh, bueno, trabajamos con temas de aplicaciones web, de tecnologías, un montón de tecnologías distintas que funcionan de distinta forma, hay que ejecutarlas de distinta forma. Cada una tiene tiene un nivel de complejidad totalmente distinto. Hay que tener unos requerimientos o los equipos tienen que tener unos requisitos mínimos para ejecutarlos, etcétera. Y pues tener todas estas tecnologías, páginas web, frameworks, librerías, etcétera, al fin y al cabo lo que hace es hacer, ¿cómo decirlo? Me sale en inglés. Eh, bueno, hace un montón de drag en el equipo. Eh, entorpece, por así decirlo. Un montonazo, ¿no? A la hora de, yo que sé, pues de tener un entorno de programación en local en el que puedes trabajar de forma fácil y sencilla. Y es una de las cosas bueno, que en mi experiencia personal que más ha agilizado cualquier tema de desarrollo que haya hecho. Además de conocer la tecnología, obviamente, pero el poder tener un entorno de desarrollo en el que sé que puedo probar todo y que todo lo que tengo en local va a funcionar exactamente de la misma forma en producción, pues es un alivio constante saber eso. Algunas de las, no peores prácticas, pero sí más por tema de vagancia, de experiencias que he visto en el pasado, es, yo que sé, por ejemplo, programadores que dicen, bueno, es que subir esto con... es más fácil... bueno, y temas que me comentaban, ¿no? De empresas grandes, empresas sobre todo a nivel local, que cuando escuchas que hacen esto en tu ciudad, pues como programador profesional a veces te entran ganas de llorar. Bueno, no de llorar, ¿no? Pero... Y es
bueno, pues lo hay, funciona, le sirve y eso es totalmente válido, pero no es lo mejor ni lo más ágil para una empresa ni para nadie trabajar de esta forma. Y es que, yo que sé, a veces los programadores dicen, bueno, es que es más fácil, y estoy totalmente de acuerdo, es más fácil arrastrar un archivo, o sea, hacer clic, arrastrar un archivo para colgarlo en un servidor que tener que preparar Git, que tener que preparar sistemas de integración continua o de despliegue continuo, como queréis llamarlo. Y vale, es totalmente válido, habrá funcionado, pero no es cómodo, está muy lejos de ser una buena práctica o una práctica moderna para temas de desarrollo, etcétera. Y bueno, el ejemplo que estoy diciendo es, bueno, que hay muchas empresas, ya no simplemente locales, sino de muchos sitios, que si no hay tema de control de versiones, no hay tema de control de código como Git, Subversion, etcétera, y los despliegues que se hacen en producción es simplemente te conectas por FTP y por SSH, paras el servidor, actualizas los archivos y inicias el servidor otra vez. Esto es muy se lo habéis escuchado decir a Elon Musk cuando estaban empezando a programar las primeras páginas de estos de PayPal, etcétera, que es lo que hacían, pero bueno, que hoy en día no hay formas de muchísimo más fácil y muchísimo más llevadas que eso. Y otro ejemplo, dejando esto de hacer despliegues mediante FTP, es, por ejemplo, sobre todo cuando estás trabajando con microservicios, que vale, en la nube tienes ahí un montón de sistemas de colas de trabajo, etcétera, pero en local, en microservicios, a veces, ahora que están tantísimo de moda, bueno, ya llevan de moda un montón de años, pues a la hora de tener un montón de microservicios en local, un microservicio puede ser tan micro como puede ser una función, o sea, un método o una función de JavaScript directamente. Y es que, claro, tú si tienes todo dividido en microservicios, etcétera, pues te puedes encontrar, puedes estar en un momento que en local pues tengas, imagínate, 50 carpetas, cada una de ellas ejecutando su código, etcétera. Y la pregunta es, vale, ¿y eso cómo lo orquestas en local para ejecutar todo ese código? Bueno, pues hay quien, yo lo he hecho muchas veces, pero he dejado de hacerlo. Es, tú puedes tener, vale, pues ejecutas de uno en uno. Pues ejecutas el código que hay en una carpeta y después si quieres cambiar los parámetros pues puedes ir al archivo index o al archivo principal de cada microservicio y ejecutarlo, o te vas al terminal y eso, y te pasas la vida en el terminal pues lanzando comandos, o puedes hacer cosas como, yo que sé, pues tener un middleware, se llamaría, una aplicación intermedia que puede ejecutar cualquiera de esos 50 microservicios. Y en vez de tener pues eso, 50 microservicios y tener que testearlos de forma individual, pues tenerlos canalizados, por así decirlo, a través de un único punto de ejecución. Y son tonterías. Muchas veces los programas más junior me dicen, oye José, es que sigue siendo más fácil hacer esto con un despliegue manual, un despliegue mediante FTP. O es más fácil para nosotros testear directamente las cosas en el servidor en vez de hacerlas en el entorno de desarrollo. Pues lo mismo que al principio del vídeo, que o sea, entiendo los pretextos o entiendo las buenas intenciones de los programadores, pero una vez que te acostumbras a no hacer ese tipo de cosas en local, pues te vas a ahorrar un montón de tiempo. Y ahorrarse un montón de tiempo en programación, pues a veces es
salir un viernes de trabajar una hora antes y cosas así. Y claro, cuando alguien te dice, oye, es que si mejoras esto vas a poder salir una hora antes el viernes, pues es un buen ejemplo, ¿no? O un buen incentivo, pero al fin y al cabo es eso lo que hace. Invierte tiempo en tu entorno de desarrollo y eso. Y busca formas de trabajar mucho más ágil. Porque a lo mejor un día invertido en mejorar el entorno de desarrollo, a lo mejor al cabo de un año son varios días en total. Y la verdad es que pocos jefes he conocido que no estén a favor de invertir 2-3 días en este tipo de actividades, que no reportan valor de forma inmediata a la empresa o a un producto, pero sí que lo hacen a medio y ya no digamos a largo plazo. Y sobre todo, pues a mantenernos contentos o mantener a los programadores contentos. Y último punto número 10, en realidad el 9, es invierte ti y después en tus problemas. Bueno, esta frase, por así decirlo, la he sacado de temas de inversión de capitales, donde dicen que primero hay que invertir en construir un forrollo, como diría mi madre. Es invertir en el futuro y después pagar tus deudas. Vale, ¿y cuál sería la traducción a nuestro caso? Es invierte en formarte, invierte en tu entorno de desarrollo en local, invierte en las herramientas que vas a utilizar. Ya no me refiero simplemente a qué proveedor de servicios en la nube vas a utilizar, sino al ratón que vas a utilizar, el teclado que vas a utilizar, el ordenador que vas a utilizar. O sea, no me refiero que no vayas y gastes tu sueldo ahora del mes en tener un buen entorno, pero sí que lo tengas siempre presente. Que las inversiones que hagas ahora mismo en ti, ya sea formativas, ya sean libros, etcétera, van a pagar sus dividendos a largo plazo y te van a ahorrar un montonazo de tiempo. Y después, una vez que hayas hecho esas inversiones a lo largo del tiempo, pues entonces usa esas mejoras pues para aprender nuevas tecnologías, para buscar otras formas de mejorar tu rendimiento, etcétera. Pero eso, que inviertas en resolver o en mejorar tu comodidad a la hora de hacer desarrollos, a la hora de trabajar, etcétera. Y eso es todo. Se nos ha quedado un punto en el aire. No me olvido, lo dejo para el siguiente vídeo, para el directo. Y eso, os invito a que os suscribáis al canal. Vamos a hacer eso. El próximo vídeo será una aplicación en Angular, súper sencilla. De hecho, no va a tener ninguna funcionalidad especial. Es simplemente para hacer un despliegue a AWS con S3, con CloudFront, etcétera. Y ahí sí que vamos a invertir tiempo en lo que comentábamos antes de planificar, plantearnos las dudas correctas y tener una hoja de ruta para nuestra primera aplicación. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.